Bienvenidos al informativo semanal de Magnificat Televisión, dedicado a ofrecer las noticias de la Iglesia. Es sábado 14 de abril de 2012. Comenzamos. El Papa ha ordenado revisar el rito litúrgico utilizado por las comunidades catecumenales para la celebración de la Santa Misa. De momento se ha creado una comisión al más alto nivel, integrado por miembros de doctrina de la fe, culto divino, laicos y expertos en liturgia. Apenas ha regresado Benedicto XVI de un viaje internacional cuando el Vaticano ya ha anunciado el siguiente. En esta ocasión será Líbano, en septiembre, para presentar las conclusiones del Sínodo de Obispos sobre Oriente Medio. 600.000 italianos participan en sectas satánicas. La noticia ha sorprendido a Italia, que descubre con estupor una realidad oculta. Sicilia, la tierra de la mafia, es donde más han prendido este tipo de grupos. Católicos y protestantes han estado siempre en lucha en Irlanda, pero este tiempo ha pasado. Esta Semana Santa, líderes religiosos de ambas denominaciones han salido juntos en procesión por las calles de Dublín para dar un testimonio de rechazo a la violencia. ¿Quiénes son los hombres más influyentes del mundo? Ante esta pregunta, pocos pensarían en un cardenal católico. Sin embargo, para los lectores de la revista Time, el cardenal de Nueva York, Dolan, es más influyente que el propio presidente Obama. Benedicto XVI ha ordenado estudiar la forma en que celebran la Santa Misa los neocatecumenales. Una comisión al más alto nivel se encargará de ello. Esto no significa que vaya a ser censurado, sino que el Papa quiere zanjar la cuestión ante las quejas que llegan a Roma desde diversos episcopados. El pasado 20 de enero se anunció que el Vaticano aprobaba definitivamente la liturgia del camino neocatecumenal. Por eso sorprende ahora que el Papa haya pedido revisar dicha liturgia. En realidad, aquella aprobación se refería a las celebraciones contenidas en el Directorio Catequético del Camino Neocatecumenal, que por su naturaleza ya no resultan reguladas por los libros litúrgicos de la Iglesia. Según el decreto de aprobación leído en el solemne acto, es decir, lo que se aprobaban eran los ritos que utiliza el camino para los pasos que se dan entre las diferentes etapas de formación. El Camino tiene aprobadas por el Vaticano unas concesiones litúrgicas para la celebración de la Santa Misa, que son estas: recibir la comunión bajo las dos especies, siempre con pan ácimo, celebrar el rito de la paz después de la plegaria universal y que los laicos comulguen de pie, nunca sentados en el mismo lugar, sin ir hacia el altar para comulgar. A nadie se le oculta que esa institución, iniciada por el español Quico Argüello y que está presente en muchísimas naciones del mundo y desarrolla una gran labor evangelizadora, cuenta con defensores y detractores. Uno de los puntos en que más inciden los críticos es en el concerniente a la forma en que celebran la Santa Misa. Para zanjar de una vez la cuestión, el Papa ha convocado una reunión de expertos al más alto nivel. Dicha reunión tuvo lugar en el Vaticano el pasado 26 de marzo. Estuvo presidida por el jesuita español Luis Ladaria y contó con la presencia de los secretarios de la Congregación para el Culto Divino y el Consejo para los Laicos, así como 4 expertos. Otros 2 expertos mandaron su opinión por escrito. Antes de que acabe el mes de abril, Doctrina de la Fe elaborará un informe que será elevado al Papa antes de ser publicado. En ningún caso está en discusión ni la catolicidad del camino neocatecumenal ni su aprobación por la Iglesia, que está ya concedida. Lo que el Papa desea es analizar a fondo la cuestión de las celebraciones eucarísticas para dar una respuesta definitiva ante las críticas que han llegado al Vaticano. El Papa volverá a viajar fuera de Italia. Esta vez será Líbano en septiembre. Presentará allí la exhortación apostólica que resume las conclusiones del Sínodo de Obispos para Oriente Medio. Benedicto XVI viajará al Líbano del 14 al 16 de septiembre próximo. Ha informado esta semana la Santa Sede, que precisó que durante la visita firmará la exhortación postsinodal, documento final,
del Sínodo de Obispos para Oriente Medio, celebrado en octubre de 2010 en el Vaticano. Durante la estancia, el obispo de Roma se reunirá con las autoridades libanesas, mantendrá un encuentro con los jóvenes del país y celebrará una misa en Beirut. Benedicto XVI viajó en junio de 2010 a Chipre para entregar allí a los obispos de Oriente Medio el documento de trabajo de ese sínodo. Esta será la primera visita de Benedicto XVI al Líbano y el tercer viaje a Oriente Medio, tras las visitas a Jordania, Israel y Palestina en mayo de 2009 y a Chipre en 2010. Recientemente, en la bendición Urbi et Orbi, impartida el domingo de Pascua, el Santo Padre tuvo ocasión de mostrar su preocupación por la situación que se vive en la zona de Oriente Medio. El párrafo más largo de los que contuvieron la alocución que precede a dicha bendición estuvo dedicado a Siria. Que Cristo resucitado otorgue esperanza a Oriente Próximo, dijo el Santo Padre, para que todos los componentes étnicos, culturales y religiosos de esa región colaboren en favor del bien común y el respeto de los derechos humanos. En particular añadió que en Siria cese el derramamiento de sangre y se emprenda sin demora la vía del respeto, del diálogo y de la reconciliación, como auspicia también la comunidad internacional, y que los numerosos prófugos provenientes de ese país y necesitados de asistencia humanitaria encuentren la acogida y solidaridad que alivien sus penosos sufrimientos, que la victoria pascual aliente al pueblo iraquí a no escatimar ningún esfuerzo para avanzar en el camino de la estabilidad y del desarrollo, y en Tierra Santa que israelíes y palestinos reemprendan el proceso de paz. En Italia se vive un auténtico boom de sectas, un fenómeno sin comparación con el resto de los países occidentales. Este país está considerado como uno de los más supersticiosos, pero a menudo se da una confusión entre fe y superstición, lo que se convierte en un punto débil para muchas personas que es aprovechado por gurús, magos y charlatanes. Solamente las sectas satánicas llegan a 8.000, con más de 600.000 adeptos, cifras a las que hay que añadir miles de nuevos cultos y formas de religiosidad ligadas a figuras carismáticas. La denuncia la hizo la revista oficial de la policía italiana, Polizia Moderna. El fenómeno está cada vez más extendido, señala Giovanni Panunzio. Lombardía y Piamonte en el norte de Italia, Lazio en el centro y Sicilia en el sur son las regiones donde el satanismo está más extendido, pero abunda en toda Italia. Tan solo en la diócesis siciliana de Monreal se han robado hostias y objetos sagrados en 4 iglesias en los últimos 3 meses, que después son utilizados durante ceremonias y misas negras. Hay quien ha definido a Sicilia como el paraíso del diablo y la tierra de los exorcistas, teniendo en cuenta la extraordinaria concentración de curas exorcistas. La isla tiene, en efecto, el número más alto de sacerdotes oficialmente designados por los obispos para combatir el demonio. Unos 100 exorcistas hay en toda Italia. 20 de ellos se encuentran en Sicilia. El profesor Tullio Di Fiori, estudioso del fenómeno en Sicilia, comenta que las sectas satánicas aumentan y son más difíciles de controlar porque son muy cerradas y además la tecnología ha complicado las cosas. Los jefes de las sectas utilizan Internet para organizar las ceremonias, creando blogs donde hablan mediante códigos con los adeptos y después los desactivan. Las sectas, añade, no son muy distintas de la Cosa Nostra a la hora de la captación de miembros. La mafia no tolera a los arrepentidos y el mismo discurso vale para los gurús de las sectas. Al margen del fenómeno de las sectas, cada año unos 13 millones de italianos, es decir, unas 35.000 personas al día, acuden a magos, santones y curanderos. Se trata de un negocio que mueve más de 6.000 millones de euros. Según el profesor Giovanni Panunzio, que estudia desde hace muchos años el fenómeno del oculto, las motivaciones que empujan a los ciudadanos a acudir a esos operadores del oculto son las siguientes: sentimentales 52%, económicas 24%, de salud 13%, judiciales 6% y petición de protección 5%. La edad media de las víctimas es de 42 años. Las mujeres adultas son mayoría, 51%, hombres 38% y adolescentes 11%.
Católicos y protestantes de distintas denominaciones han realizado vigilias de oración por la paz y la reconciliación y otros actos conjuntos en Irlanda, una isla donde la historia y las diferencias sociales han causado violencia entre cristianos. Nunca antes habían procesionado juntos por las calles de Dublín en un acto público de oración y mucho menos en una fecha tan señalada como el Viernes Santo. El arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, y el arzobispo Michael Jackson, anglicano de la Iglesia de Irlanda, presidieron conjuntamente la marcha silenciosa por las calles de la capital de la República de Irlanda bajo el habitual cielo gris. Les acompañaron unas 500 personas de ambas iglesias. Visto desde España y sus multitudes callejeras en Semana Santa parece poco, pero en Irlanda no hay mucha tradición de salir a la calle en procesión y menos en actos ecuménicos. Todos los implicados lo consideraron un gran éxito y de hecho declararon que pensaban que participarían muchos menos fieles. El silencio era interrumpido ocasionalmente por breves cantos repetitivos de la comunidad monástica ecuménica de Taizé, en Francia, bien conocidos por miembros de las dos denominaciones. También era de Taizé la cruz de madera que encabezaba la marcha y que llevaron conjuntamente ambos arzobispos. La procesión de Viernes Santo une el testimonio conjunto de amor de los cristianos a Dios en la profundidad del sufrimiento y la pérdida, explicó a la prensa local el arzobispo anglicano. La procesión comparte con los ciudadanos de Dublín la convicción que tenemos el arzobispo Martín y yo de que lo que nos une en Cristo es más significativo y transformador que lo que nos separa, añadió. Entre los asistentes había inmigrantes alemanes, checos, polacos y chinos de una u otra iglesia. Eleana Eknock, una estudiante alemana de la Universidad de Dublín, comentó al The Independent que en su país las celebraciones religiosas conjuntas entre protestantes y católicos son comunes y que actos así son magníficos. Sin embargo, la situación social e histórica de Alemania es distinta. Los protestantes y católicos alemanes hace siglos que dejaron de matarse unos a otros, mientras que los irlandeses, a través del fenómeno del terrorismo, lo han hecho hasta el siglo XXI. Además, los católicos son muy numerosos en Alemania. Por el contrario, en la República de Irlanda, con 4.6 millones de habitantes, la Iglesia de Irlanda tiene solo 130.000 fieles, mientras que los católicos son 4 millones. La Iglesia de Irlanda, perteneciente a la comunión anglicana, tiene unos 230.000 fieles en Irlanda del Norte, una realidad protestante más entre evangélicos, presbiterianos, metodistas y otras muchas. La revista Time, una de las publicaciones de mayor impacto a nivel mundial, lanzó su encuesta anual de cara a la publicación de su célebre lista de las 100 personas más influyentes del planeta 2012. En este caso se le ocurrió incluir al cardenal Dolan, arzobispo de Nueva York. Quien conoce la prensa más o menos análoga, Newsweek, The Economist, Le Monde Diplomatique, Foreign Policy, Forbes, etc., sabe que Time no es precisamente una publicación amistosa con la Iglesia Católica. De ahí que, ya de partida, llamó la atención que entre los postulados para el top 100 se encontrara el arzobispo de Nueva York, Cardenal Timothy Dolan. Los rasgos que Time destacan sobre el cardenal Dolan son, por una parte, su capacidad de liderazgo para enfrentarse con el gobierno de Obama sobre el tema de la violación de conciencia y libertad religiosa, y por otra, su sonrisa y afabilidad que, según la misma revista, podría influir en la decisión de los votantes en las elecciones presidenciales de noviembre del 2012. La encuesta anual de la revista se cerró el pasado 6 de abril. Sorprendentemente, los resultados actuales presentan al cardenal Dolan en la posición número 16, con 42.796 votos a favor y 23.653 en contra. Después de personajes de la política, la música y el deporte como Lionel Messi, Vladimir Putin, Novak Djokovic o Adele, y por encima de Barack Obama, Lady Gaga, Hillary Clinton, la reina Elizabeth II, Oprah Winfrey o Nicolás Sarkozy. La encuesta, no obstante, es meramente orientativa, pues los editores del Time decidirán en última instancia los puestos de clasificación.
Los resultados serán publicados el próximo 17 de abril. Por otro lado, apenas el 19 de marzo del 2012, la revista News King le dedicará un amplio reportaje al cardenal Dolan, mientras que Fox News ha dado cobertura a sus intervenciones en relación al intervencionismo de Obama en contra de la libertad de conciencia. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado al estudio por el Vaticano de la forma de celebrar la Santa Misa por los miembros del camino neocatecumenal. Los neocatecumenales son una de las fuerzas evangelizadoras más importantes, más dinámicas, más activas con que cuenta la Iglesia Católica. Pero esto no es por sí mismo un certificado de garantía. Lo importante no es que cuenten con millones de seguidores o los muchísimos jóvenes que hay en sus seminarios, en los seminarios Redentoris Mater. Lo importante es que la Iglesia ha hecho un discernimiento y que ha dicho pública, solemnemente, que los neocatecumenales, el camino neocatecumenal es una obra de Dios. Eso es el certificado de garantía. Ese pronunciamiento por parte de la jerarquía de la Iglesia, por parte del Papa, de que ahí ha actuado y sigue actuando el Espíritu Santo, es lo que le da a los neocatecumenales su verdadera importancia. Así son las cosas en la Iglesia. Y así es como nosotros, los católicos, tenemos que aceptarlas. No es lo que a cada uno le parece, a este por mucho, al otro por poco, sino ¿qué es lo que dice el Papa? ¿Esto es o no es una obra de Dios? No son ni la mayoría, ni los periódicos, ni los miembros de esa institución, ni sus enemigos, los que tienen el poder de decirlo. El certificado de garantía lo da el Papa y ese es el único que a nosotros los católicos de verdad nos importa. Dicho esto, que es lo más importante y que es lo primero, eso no significa que los neocatecumenales no se puedan equivocar y que como institución o sus miembros no puedan cometer errores o incluso pecados. Pero no somos nosotros, ni siquiera ellos, los que podemos decidir si se han equivocado o no se han equivocado. Es aquel que les dio ese certificado de autenticidad católica el que tiene que discernir, lo mismo que hizo el discernimiento para decir aquí está el Espíritu Santo, ahora hace el discernimiento para decir están haciendo las cosas bien, están haciendo las cosas regular, están haciendo las cosas mal. Y digo todo esto por la polvareda que se ha montado en torno a la creación de una comisión por encargo del Papa para analizar si la forma en que en el camino neocatecumenal se celebra la Santa Misa se adapta, se adecúa a las normas litúrgicas de la Iglesia. La investigación que se está llevando a cabo es sobre este punto. No está en juego ni la catolicidad del camino, ni está en juego la honorabilidad moral de sus miembros. El Papa no ha ordenado una investigación, y eso parecería a juzgar por la polvareda que se ha montado, no ha ordenado una investigación de tipo sexual o de tipo herético. No está en juego si el Papa va o no va a retirarle su permiso al camino neocatecumenal. Están haciendo un discernimiento sobre si están cumpliendo o no las normas litúrgicas en la celebración de la Santa Misa. Ni más ni menos. Eso es lo que está sucediendo. Por eso me extraña y me llama la atención, me preocupa y me duele incluso que tantos estén estos días frotándose las manos. A mí no me parece que eso sea realmente de Dios ni amor a la Iglesia. Están pensando o creyendo que la Iglesia va a retirarle su placet al camino neocatecumenal. Es como si estuvieran deseando verlos desaparecer y estuvieran ya frotándose las manos por anticipado. Me parece que van a tener una gran decepción, porque en absoluto es eso lo que va a ocurrir. De esta prueba, de este discernimiento, el camino neocatecumenal, estoy seguro, va a salir fortalecido. Y va a salir fortalecido
¿Por qué? Primero, la Iglesia les dirá, en esto tenéis que cambiar. Si es que al final deciden que tienen que cambiar en algo, lo va a decidir el único que puede decidirlo, que es el Papa, que para eso ha creado esta comisión de expertos. Elevarán al Santo Padre su opinión y será el Papa, aunque quizá sea a través del cardenal Levada, es decir, del prefecto de doctrina de la fe, quien hable. Muy bien, la Iglesia hará su discernimiento, la Iglesia decidirá si hay alguna cosa en la que tiene que cambiar, pero es que ellos van a cambiar, estoy seguro. ¿Por qué? Porque son personas que quieren amar a Dios y que se sienten hijos de la Iglesia. Son católicos, y esto, repito, algunos de sus enemigos lo olvidan y son mucho menos católicos, no me cabe duda, que ellos. No todos, pero sí desde luego algunos. Van a dar, estoy convencido, un ejemplo de fidelidad y por eso van a salir fortalecidos. Los que ahora están tan contentos, insisto, van a quedar decepcionados. Este discernimiento, esta, entre comillas, prueba que en este momento pasa el camino, va a ser para bien de la Iglesia y del camino. Primero, porque si hay algún error, lo van a corregir, y segundo, porque van a dar un ejemplo de cómo ellos de verdad aman a la Iglesia y obedecen a la Iglesia. Lo veremos pronto. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de Noticias y Apologética, católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.